decretamos, Señor, que esta semilla dará fruto al 30, al 60 y al 100, Señor amado, que no se quedará sin fruto en el nombre de Jesús. Sí, lo olvidé porque esta semana, miren, no soy igual toca honesto, para no le dediqué. Sí, la idea es que solo la hermana Ariel fue la que canceló. Sí. Solo fue Adrián la que canceló. Sí, de todas maneras, esta semana sí no hice absolutamente nada en cuanto a ello, así que no lo traje. No, lo tengo listo, pero no para estudiar. Pues tengo algo muy desarrollado para eso. Entonces, hace 15 días arrancamos, las felicito a los que llegaron, profeta Isidro. Miren, no es un compromiso con el apóstol Rosa, entendamos eso. Dios está levantando, y no le voy a hacer propaganda por ahí a otros, pero Dios está formando un pueblo, ¿verdad? Dios está formando un pueblo y un equipo que nos levantemos por la nación, que nos levantemos por nuestras iglesias, ¿amén? Entonces, aunque lo estamos haciendo aquí en el apóstol Rosa y es una visión que Dios le dio a ella y respetamos su autoridad en eso, no se trata de ella, sino del llamado que tenemos. Así que los felicito por oír la trompeta del Señor para convocarnos, ¿amén? ¿Necesita el micrófono? No, aquí me sale la transmisión. Pero igual el sonido está allá, sí, no, yo creo que igual yo lo duro, hermanos. Ahí me escuchan bien. Entonces, hace 15 días arrancamos hablando de la teología de la intercesión. Vamos a hacer un resumen rápido para que usted se contextualice y podamos entrar o conectarnos en donde quedamos. Hablamos de algunos testimonios. Bienvenida, hermana Sila. Síganse, buenos días, síganse, ubíquense, por favor. Listo. Entonces, hace 15 días iniciamos el tema de la intercesión y comenzamos a hablar de algunos testimonios. Pero hoy les voy a invitar a algo, a que no nos quedemos con los testimonios ajenos. Como intercesores tenemos que procurar vivir nuestras propias experiencias guiados por el Espíritu del Señor. ¿Está bien? Entonces, hablamos de algunos testimonios, hablamos de David Brainerd, hablamos de John Mueller, de Res Howells, del intercesor. Les recomendé un escrito sobre él, por todo el testimonio de Res Howells. Es uno de mis mejores modelos de intercesión, es Res Howells. Hablamos de lo que es el intercesor. A ver, ¿quién me recuerda? Profeta Isidro. Se me hace como que se llegó tarde. ¿Quiénes son intercesores? Moisés fue intercesor, ¿cierto? Otro intercesor, Abraham, ¿verdad? Y decíamos que el intercesor se ponía en la brecha. Sí, a favor de otro. ¿Y qué es una brecha? Hay muchos que predican mal acerca de la brecha. Dicen que la brecha es un roto en un muro que crearon los enemigos. No, señor. La brecha es netamente creada estratégicamente para atacar a los enemigos. Pero la crea quien está adentro del muro, no el que está afuera. El que creó se llama portillo. Cuando se resquebraja o empiezan, abramos un roto por acá para meternos. Pero la brecha, yo les enseñé que era como crear una puertica de esas pequeñas que uno mete cachivaches, hágate el cuento. Entonces eran muros móviles, se sacaba el cuadro y por ahí se metía alguien que se pare en la brecha para que cuando entrara el enemigo, porque los enemigos también descubrían las brechas. Por eso había alguien que tenía que pararse en la brecha y cuando iba entrando, tome su espadazo, tome su cuchillazo y chao. Porque tienen y dicen, y yo les llevé a Ezequiel donde dice, busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, o sea, una muralla, ¿cierto? Y que se pusiesen en la brecha delante de mí. Y yo les explicaba entonces que el intercesor es el que llega. Miren, hay ocasiones en que Dios se enoja con gente y se enoja. Y Dios hay veces, perdónenme, no me vaya a malentender, y yo sé que el Señor no lo ve, pero eso es como cuando uno se embrutece en ira.
¿Usted le ha tenido alguna ira? Que quiere meterle la mano a alguien y entonces enloquece. No, cálmese, cálmese. No le vaya a pegar. Mire, Dios dice que nosotros somos hechos a imagen de Él. Y a veces pareciera que a Dios le pasara lo mismo. Déjeme que yo lo acabo. Mire, Moisés, déjeme y yo le mato a ese pueblo. Y Moisés se paraba en la brecha. No, señores, tranquilo, vea, le hago masaje, le hago piojito, no los mate. ¿Sí? Porque el intercesor se para en qué? En la brecha. ¿Listo? Comenzamos a hablar del perfil del intercesor. ¿Listo? No, si alguien me recuerda hasta dónde quedamos. Sí, ahí sí no había llegado. Su lenguaje es el arma más poderosa. Humana más poderosa. Ok, perfecto. Mire, retomemos el perfil del intercesor. Lo primero que hablamos es que desarrolla una fe esperanzadora. Ay, Dios mío, mire, esta semana, antes de empezar una actividad que estoy haciendo, algo que estoy haciendo, mire, hablé con hay gente que lo mata a usted porque sí o porque no. ¿Va a hacer eso? Vea, pero coma por la noche. Bueno, les voy a confesar, porque si no, entonces no me entienden. Entré en un ayuno de 21 días y yo tengo una tía que es severa intercesora. Es una mujer de Dios, pero es gente que, aunque es buena para ayunar los sábados, se programaron. Entonces, el lunes tuve que ir a atender un problema que tenía con un familiar mío que andaba perdido. No estaba muerto, andaba de parranda. Llevaba una semana perdido y bueno, le apareció y fuimos a hablar con él y todo el tema. Y yo entré en ayuno ese lunes. Medio, no me pude apartar, tenía que apartarme. Y de una vez llegó la voz del diablo a través de gente que debe ser esperanzadora. Mijo, pero usted con tanta guerra que hace, llega el diablo y lo mata. Dije, pues que me coja ayunando el desgraciado, pero ¿cómo me va a decir que no ayune? Porque un intercesor, en vez de decir eso, tiene que orar. Ahora, ¿va a ayunar? Déjeme lloro por usted. Ayune y yo lo respaldo. Sí, claro. Cuando yo entro en ayuno, yo tengo un equipo de personas que están todo el tiempo orando por mí, porque mi carne va a estar débil. ¿Ya? Entonces, un intercesor debe tener una fe esperanzadora. No, pero ir a hacer esas tomas. Por allá, el apóstol me estaba contando un testimonio, pues eso nos enseña. Pero ¿qué tal yo tomar el testimonio que me trae el apóstol de alguien que le pasó una experiencia y decir, no vayamos que el diablo nos mata? Sí. Apóstol, eso no haga eso, apóstol. No, nosotros debemos tener una fe esperanzadora. Mire, empezamos a orar por mi primo, se nos perdió. Y pues uno fuera que le dijeran está muerto, lo encontraron, lo robaron, lo escopolaminaron. En el hospital. Sí, en algún lado, hermano. Y pues ese en su vida antigua eso fue loco, se perdía, iba y se jactaba, pero no lo encontraron por ningún lado. Y entro yo a orar, Dios mío, y yo no encontraba el espíritu de él por ningún lado. Yo dije, ese tipo se murió. Y yo no podía llegar a la mamá, a mi tía, a decirle, pues tía, oremos, porque pues sí, pobrecito, se murió. No, yo ni sabía, del alma también le juega a uno malos pasos, malos espacios. Y empezamos a orar, Señor, tú eres un Dios de vida. Si se murió, gloria a Dios. Y si vive, gloria a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a desarrollar nuestra intercesión en todas las áreas, pero siempre con fe. Y no con una fe emocionalista, con una fe guiada del Espíritu. El intercesor debe amar. ¿Quién está por ahí? Hola, hermano, ¿cómo le va? No es que llegue tarde, te he empezado temprano. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo le va? Gusto verlo. Amar sin condición. Escuche esto. El intercesor debe amar sin condición. El intercesor, mire, a pesar de que Abraham sabía que Sodoma era una tierra totalmente contraria a Dios, Abraham siempre oró a favor de él. No los mates, Señor. ¿Y si hay 50? ¿Y si hay 20? Y ya por último el Señor le dijo, mira, ¿sabe qué? Abraham, no siga pidiendo, vaya y diga, yo voy a enviar a los ángeles a que saquen a Lot y a la familia. Deje así. Y no es que Lot fuera muy justo. ¿Por qué Dios salvó a Lot? Por amor a Abraham. Por amor. Ojo, por un intercesor. ¿Usted sabe por qué Abraham estaba intercediendo?
familia. Por su familia. Entonces Dios le concedió. Bueno, Yo hubiera dejado que los quemaran. de hecho, que la mujer de Lot no se No, es que ninguno era justo, ninguno. Mire, la mujer de Lot estaba casada con Sodoma y Gomorra, con Sodoma. Lot era un tramposo pícaro, era inmoral. Las hijas, igual. Insecto de puro. No, pues ellos violaron al papá porque como el papá las quiso violar, pues por alguna razón las empezó a violar. Pero lo violaron. Pero todos tenían algo porque vivían en un lugar donde se habían impregnado. Pero la oración intercesora de uno hizo que se salvara. Mire, Bogotá no ha sido destruida por la oración de intercesores. Colombia no ha sido sacudida por la oración de intercesores. Por eso, escuchen esto que le voy a decir. Yo no sé si esto es como desconexión. Pero el intercesor tiene que ir de la mano del profeta. Amén. Porque el profeta empieza a corregir lo torcido. El apóstol establece el reino. Pero el intercesor está manteniendo la misericordia sobre el territorio donde se encuentra. No sé si me entienden. Usted va a orar por Colombia y va a interceder: Señor, no destruyas las costas cuando se sueltan maremotos, se suelta un tsunami. Señor, por favor, y nos paramos en la brecha. Llega el profeta y va y empieza: pastores, iglesia, lo que hizo Jonás con Nínive. Y luego llega el apóstol y establece el reino. Porque la intercesión es apostólica y profética. Amén. Necesariamente. Entonces el intercesor desarrolla un amor sin condición, logra ser amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios, David fue amigo de Dios, y David fue tremendo intercesor. David fue un intercesor tremendo, con miles de errores. Fue inmoral, fue adúltero, mató a Urías, se le murió el chinito, se acostó con Betsabé. Pero él iba y dice que conforme al corazón, que David tenía el corazón como que Conforme al corazón de Dios. Mira, y David era bien torcido. Sí, porque yo. Dios no le dejó construir el templo. ¿Por qué? Porque había derramado mucha sangre. Porque había derramado mucha sangre. Pero dice que tenía el corazón. ¿Sabe por qué? Porque él era intercesor. Él se metía y él oraba. ¿Saben? Cuando oraba por los enemigos, ese man sí tenía que cuidar. Señor, coge a sus hijos. Mejor dicho, es orar, mío, que queden huérfanos, que llegue la calamidad, que sus tripas se peguen. En uno de esos oró, que sus entrañas se peguen para que el alimento no les pasara. Y Dios mío, Salmo 109 y el 2. eso, él hacía unas oraciones muy tremendas, pero cuando se paraba por el pueblo, también sabía hacerlo. Y el pueblo lo amaba. Mire que vino un ángel a matar al pueblo. Y dijo: Señor, ¿qué pasó? Yo no le mandé a censar el pueblo. Ay, perdóneme, Señor. Vea, voy a traerle una ofrenda. Y fue y compró por allá un campo y se lo trajo y paró la mortandad. Porque era un ¿qué? Intercesor. Entonces, un intercesor siempre logra mover la mano del Señor. Y ojo con eso. Porque a veces logramos mover la mano del Señor, pero el que el Señor responda no quiere decir que sea la voluntad de Él. La voluntad de Dios. Correcto. Ya después vamos a hablar de ciertas voluntades. Hay 3 tipos de voluntades. La voluntad humana, que es el hombre que dice: yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Cierto? Voy a poner esto acá. ¿Qué opero ahí? Mi voluntad. Pero de pronto Dios me dice: no, Camilo, no es bueno que muevas eso para allá. Ay, señora, hágale. Ay, dejen. Ay, bueno, muévala. Ay, ¿qué operó? La voluntad permisiva. Pero lo perfecto y la voluntad de Dios es que eso esté ahí. Entonces ya luego vamos a entrar en materia respecto a la voluntad de Dios, porque el intercesor debe aprender a conocer la voluntad del Señor. Pero eso está más adelante. Luego hablamos de que su lengua es el arma humana más poderosa sobre la tierra. Y mire, hermano, yo aprendí esto: si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Porque un intercesor, como está entrando en el don profético, el intercesor comienza a hablar cosas que no debe hablar.
Bromitas. ¿Aquí quiénes son bromistas? ¿Sí? Que les afloran el chiste. Comentarios. Mire, yo tenía alguien, yo conocí a alguien que siempre bromeaba con las hemorroides. Ay, no se siente ahí que se le prende la hemorroide. No se siente. Y resultó con hemorroide. Ay, pero es que qué chiste. Pues puede ser un chiste muy tonto o muy zafado, pero lo hacía en broma. Ay, cuidado, ahí se totean por las escaleras. Pues un día se cayó una viejita, casi se mata. Le dije, oiga, no sea bruta, ¿no ve que usted es profeta? Y lo que usted suelta de su boca, eso se hace, se ejecuta. Porque el arma más poderosa del intercesor es su boca. Eso llena de palabras, claro. Pero a veces creemos que una pequeña broma, y el Señor a mí me corrigió esto. A mí no me gusta hacer bromas ni ser pesado con nadie. Nunca lo he sido. Pero sí soy montador, o sea, me gusta el bullying. Me gusta el bullying. Sin embargo, no, hay escenarios para todo. Pero algo que yo aprendí es, oiga, se derramó la leche. Ay, ¿de verdad? Ay, no, mentiras, es broma. Ahí ya el intercesor o el que tiene la palabra, el don profético, soltó algo que no debía. No es cierto. Y que no está cayendo en la mentira. Y nosotros creemos que por decir, ay, no, mentira, es broma. ¿Qué dice Proverbios? Que nosotros no caigamos en esos juegos de palabras. ¿Sí? Que no engañemos a la gente ni siquiera en broma, dice la palabra. Y nosotros caemos en eso. Y eso es mentira, es pecado. Y el Señor me dijo, tu boca tiene que ser limpiada. ¿Por qué creen que Isaías cogió el Señor y le puso un tizón en esa boca? Porque el Isaías era grosero. El Isaías era bocón. Ahí cuando usted lee el llamado de Isaías dice que sus labios eran ¿qué? Impuros, inmundos. Pues para ser algo inmundo es porque de su boca o entra algo inmundo o sale algo inmundo. Esperamos que no haya entrado nada inmundo, ¿verdad? Yo no creo que él haya comido popó, ¿no? Aunque después por allá el Señor le mandó a comer estiércol, ¿no? Pero sí, pero cuando viene el ángel y le limpia es porque sus labios estaban sucios. Un intercesor debe cuidar su boca. Amén. Ávida maltriple. No, Dios mío, Señor. ¿Por qué? Porque esto no me lo va a entender sino hasta tiempo después. Pero cuando un intercesor tiene su boca cochina y viene y hace una oración intercesora, el caudal del río de la palabra del intercesor puede desviarse, porque el canal por el que transmite la oración intercesora es la misma boca por la que transmite maldición. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, aparte de ser un arma, mire, es el conducto por el que el intercesor se da a conocer. Aparte de ser un arma, es el conducto por donde el intercesor se hace conocer en el mundo de las tinieblas y en el mundo de la luz. Entonces uno no puede, me machuqué, y saca un montón de palabras que no honran a Dios. Y el intercesor lo que no sabe es que Satanás está creando un puente para que cuando su intercesión salga de su boca se desvíe. Por eso los labios de Isaías fueron purificados. ¿Ok? Dice, trae el reino de Dios. Eso creo que sí ya no se lo había dado. ¿Ese ya lo habíamos visto? No. Trae el reino de Dios. Y ahí ya empezamos la clase de hoy. ¿Ok? Mire, un intercesor, yo no creo en intercesores y esto voy a hacer una aclaración. No se vaya a sentir mal. Usted de pronto va a decir, ay, yo no vuelvo porque es que lo que dijo el apóstol, pues yo no veo que lo tengan ni. No, todo este perfil es para comenzar a desarrollar. Cuando usted va a empezar a orar, usted va a empezar a hacer oraciones. Señor. No, le estoy explicando lo que usted, porque no escucha. Ok, listo. Cada partecita del perfil, cada una de las áreas que hemos hablado,
el intercesor va a comenzar a desarrollarla, no se vaya a sentir, yo no sirvo para intercesor, eso lo va a determinar el Señor y usted después de que acabe todo esto y aún en la misma oración el Espíritu Santo nos hace ver. Hay gente que no sirve para la intercesión, hay gente que es muy buena oradora, pero no son intercesores, que es diferente, ¿sí o no? Bueno, entonces dice que trae el reino de Dios. Mire, ¿se acuerdan de los testimonios que le di, por ejemplo, de Josh Mueller con su orfanato cuando lo tenía, que no tenía nada y vino los milagros y se consideró una de las maravillas del mundo por la cantidad de milagros que operaban en aquel lugar? Y la verdad es que viene el reino de Dios a operar. Yo le contaba o nos hemos intercambiado testimonios con la apóstol Rosa y a veces uno queda, wow, o sea, eso no lo logra cualquiera, ¿no? O sea, hay cosas que uno vive y yo digo, uy, Señor, ¿será que alguien más vivió esto? Porque son cosas que vienen para un momento determinado y eso se llama reino. Cuando nos metemos, mire, cuando uno se mete a interceder por un territorio, cuando se mete a interceder por la iglesia, cuando en algún momento hubo amenaza de muerte desde el infierno propio contra mi pastor y nos metimos. Y mientras estábamos intercediendo aquí con un equipo, él estaba intentando tirarse de una terraza a matarlo el diablo. Entonces el intercesor logra que el reino de Dios se manifieste. Puede lograr que haya milagros. Claro, todo siempre bajo ¿qué? La dirección y la voluntad de Dios. No es como que el intercesor abrió la boca y porque ese intercesor pues ya estuvo. No, todo va también alineado a la voluntad perfecta de Dios. Lo siguiente es que restaura diseños perdidos. Y esto es súper importante en el intercesor, porque el intercesor, mire, usted va a ver a un drogadicto que usted no le ve arreglo por ningún lado. ¿Cuántos han visto un caso como ese? ¿Cierto? Usted dice, no, y dieron palabra que se iba a arreglar, pero vea, estaba drogado, no vino todo el fin de semana. Pero el intercesor restaura diseños perdidos. Lo que ya está aparentemente muerto, el intercesor dice, no, la oración de intercesión puede cambiar y transformar. Un ejemplo en la Biblia de eso es los enemigos. ¿Qué estaba perdido? Vainas de la ciudad. Todo quemado, desbaratado, los muros abajo, todo. El templo. Cuando Dios le dice a Zambalá, no, ¿cómo es que se llama? A Zorobabel, vaya y reconstruya el templo. Suba al monte y traiga. Él dijo, y no, pero yo solo. Y casi que le tocó solo, la gente se concentró en arreglarse ellos. Y Dios los exhortó. Débora. Todo estaba perdido. Las aldeas estaban quemadas, desoladas, hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Quién mató con una estaca? Jael. ¿A quién fue el que mató? A Císara. A Císara. Viejo infeliz, desgraciado, inmundo, tramposo, pícaro, infeliz. Por eso que lo mataron. Yo también quisiera tener noción de Jael. Eso fue el primer Císara. Y llega Jael y vea la astucia. Y aunque no emite una oración, fue una intercesora entre la devastación del pueblo y la libertad del pueblo. Dijo, venga amigos, venga, siéntese aquí, yo le doy lechecita, le dio leche para que se durmiera. Claro, semejante trote, un vaso de leche caliente duerme a cualquiera. Le dio leche y cuando estaba ahí, cogió una estaca y lo mató. ¿Cuál diseño cambió? De esclavitud. De esclavitud, de muerte. Tenían azotado a los judíos. Entonces el intercesor tiene la capacidad de recuperar los diseños perdidos. Por eso un intercesor siempre tiene una fe que esperanzadora. Eso sí es verdad. Usted, mire, uno puede estar en la inmunda, vea, créalo que usted y yo en algún momento de la vida podemos sentirnos súper mal. Podemos sentirnos que, Dios mío, no hay respuesta por ningún lado.
Pero usted va a tener que orar, porque no hay otra tabla de salvación. Y ya Dios le va dando visión, haga aquí, llame aquí, vaya aquí, ore así, ore allí, llévele aquí. O sea, Dios va dando la forma, pero cuando nosotros sacamos a Dios, somos un cristiano normal. Pero el intercesor siempre tiene la capacidad de transformar atmósferas, de cambiar, de recuperar diseños perdidos. ¿Está bien? Amén. Y lo último en este listado del perfil es que puede causarse la misma muerte. Ojo con eso. El intercesor se puede causar a sí mismo la muerte, como causar la muerte de otros también. Pero hablemos de lo personal. ¿Por qué? Miren, con la experiencia yo he aprendido a orar inteligentemente. Porque el intercesor, cuando desarrolla mucho amor, va y se para, ay Señor, mírame a mí como si yo fuera Pancho. Y resulta que el Señor quiere ponerle el dedo gordo del pie a Pancho encima. Pues el dedo gordo del pie del Señor, por poner un ejemplo, usted sabe que el Señor no tiene dedos gordos, ni flacos, ni dedos. Pero viene el juicio que el Señor quería traer sobre Pancho, ¿sobre quién? Sobre el intercesor. Eso es meterse uno en la balacera entre Dios y la persona. El intercesor está en la mitad, pero si Dios le llega a decir, quítese, quítese. Porque le aseguro que Dios sí sabe lo que va a ocurrir. Cierta ocasión fuimos, mire, yo estuve en una guerra, en una toma territorial y en una visita misionera en el Amazonas. Yo hice el Señor me llevó a hacer una toma territorial sobre el río Amazonas, en chalupas, en balsitas, en canoas. Y resulta que cuando estábamos en el río, cuando íbamos a entrar al río, no le voy a contar toda la experiencia porque es larga, el Señor le dijo a alguien, no entres tú al río. Y pues si alguien dice, no, pastor, yo no voy a hacer eso, ¿usted qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Que está en pecado. Que está en pecado, ¿cierto? Que está por ahí torcido y que tiene claro, mejor. Y yo sí dije, hermano, si usted está torcido, cualquiera ve, hermano. Y se animó otro y dijo, yo tampoco subo a la barca, a las lanchitas. Yo, pastor, ve, a mí me da como miedo y yo no quiero ser instrumento del diablo. Y bueno, nos fuimos. Cuando volvimos, ya terminamos lo que teníamos que hacer, duramos otra semana ya. Después de eso ya nos vinimos para Bogotá. Y cuando llegamos a Bogotá, la esposa del que se había bajado de primeras, que el Señor le había dicho que no entrara, estaba enferma. La había golpeado un cáncer y en los 15 días que estuvimos allá, casi la mata. Y él, antes de irse para la guerra, había tenido una pequeña discusión con ella. Pero una pequeña, o sea, no era pues como que nos rompemos la madre acá, no, o sea, discusión de marido y mujer. De pronto un grito de ida, un grito de venida. Pero mire, el intercesor no puede tener ni ese gritico de puerta abierta. No quiere decir que tenga que ser perfecto, sino que constantemente tiene que estarse alineando. Ya lo gritó, mira amor, yo voy para esto es delicado, perdóname si te ofendí, y bla, bla, bla. Y sabe, el diablo se aprovechó de eso, a la hermana le dio cáncer, hermano, le dio cáncer en el estómago, pero fue que en 15 días la acabó. Y el Señor me dijo, por esa razón, no es que él esté en pecado, un intercesor puede provocarle la muerte a quien sea, y si él hubiera entrado al río, el diablo lo hubiera matado ahí en el mismo río. Un espíritu de muerte. Claro. A nosotros nos salió una serpiente de este ancho así, súper alta, y todos la vieron, era real, se materializó el demonio. Y esas lanchitas iban para los botes iban para lado y lado a voltearse. Y empezamos a hablar, el Señor me trajo la palabra, ni un pelo de ustedes va a ser quemado, ninguno va a caer en muerte. Confíen. Y vinieron ángeles y sostenían las lanchas, porque esa culebra por debajo nos volteaba los botes en los que estábamos. Donde hubiese habido uno a quien Dios no le hubiera placido, hasta yo hubiera muerto.
o si hubiese sido yo, porque el intercesor tiene también la capacidad de generarse la misma la muerte o generarle a otro la muerte. El intercesor, y eso lo vamos a ver más adelante, debe cerrar puertas, que es de hecho el siguiente tema del que le voy a hablar. El intercesor puede causarse o causar a otro la muerte. Por ejemplo, ¿quién causó daño quién se causó el mismo daño? Tomando una mala decisión, el discípulo del profeta Eliseo. ¿Sabe por qué? Giezi. Porque él mintió, tomó las riquezas y la lepra que estaba en Naamán se le pegó a Giezi. Y a su descendencia. Y a su de todos. ¿Por qué? Porque tenía una pequeña puerta de avaricia abierta. Otro caso. Absalón. No se sentaba él en las puertas de la ciudad a decir, ay, si hubiera un juez o si hubiera un rey que les hiciera justicia. Él ocupó el rol de ¿qué? No señora, de un intercesor. Él se sentó, ay, pobrecito, si hubiese, mire, si me eligieran a mí, vote por mí. ¿Ya? Él ocupó el espacio de un intercesor. Y fue ganando ahí. ¿Y sabe cómo murió? Ahorcado. Ahorcado. Cayó en su propia horca. No, él no murió ahorcado. No, Él atravesado por fue la- atravesado por él tenía un mechero, parecía hippie, uno no sé, vamos a ver en qué parte dice la Biblia que si él no sabían si lo habían parido o lo habían tejido, porque era muy peludo. Ya, no, eso no dice la Biblia, no le dice dónde ir, eso es la Biblia, no, eso no dice la Biblia. Pero dice que él tenía mucho pelo y que tenía guedejas. Las guedejas son unas patillas y tenían la tradición, aquí el hermano me corrige, que eran unos pelos aquí, se hacían como trencita o como unos rollitos. Exacto, aquí al lado. Y usted a veces ve por ahí algunos, por allá en el norte, de donde están las sinagogas, ahí en la 79 hay una sinagoga, al lado de la sociedad bíblica, y usted veía mucho judío que llegaba con su vaca y con sus guedejas. Cuando dice que de las guedejas, fue que imagínate, las tendría largas ese pobrecito. Eso también bíblico, Se quedó amarrado y llegó el otro y lo atravesó. Sí. Pero el intercesor puede provocar su propia muerte. ¿Por qué lo estaban persiguiendo a Absalón? ¿Por qué murió? Por traidor, la palabra es esa, por traidor, por miserable. Pero ¿en dónde comenzó él a ejecutar su traición? En la puerta de la ciudad. Ay, si hubiera, Señor, mira, fulano, Padre, si tú tienes misericordia. Lo mismo estaba haciendo Absalón, con un corazón ya dañado. Ay, si del pueblo se acordara alguien, oiga, Pancho, ¿por qué no votan por mí? Vea que yo puedo ser su presidente, vote por mí. Y en medio de su intercesión y su deseo, terminó muerto. Entonces el intercesor, sea cual sea, porque usted puede ser intercesor sin necesidad de orar. No le digo el caso de Jael. Ya no oró, Padre, ¿qué hago? Lo mato, le doy leche, Señor. No, ella dio la oportunidad y fue la intercesora que Dios usó para acabar con Císara. Usted puede ser intercesor en medio de algo, una pelea. Vea, no peleen más. Y se mete en la mitad y le dan a usted por metido. Porque dice que el que se mete en pleito ajeno es como el que coge al perro por las orejas. Claro. Sí, eso dice Proverbios. Siempre pasa a ti. Vea la Biblia. Medio tenga. Entonces, ojo con eso, hermanos, porque sumamente, esa partecita le hago mucha hincapié, porque es sumamente importante que el intercesor entienda que siempre va a estar en peligro. El intercesor siempre va a estar en peligro. ¿Cómo se reduce el peligro? Y el siguiente tema que vamos a hablar es cerrando puertas espirituales. El intercesor debe cerrar las puertas espirituales.
Miren, si nosotros como hijos de Dios, y esto no solamente cala para los intercesores, como hijos de Dios estamos en la necesidad y obligación de constantemente estarnos santificando. Entonces lo primero que debemos de entender en el cerrar las puertas espirituales es que debemos santificarnos. Ahora, Estefan, ¿es tu nombre? ¿Qué es santificarse? ¿Qué puedes tú de pronto determinar con la palabra santificar? Pues para mí la palabra santificar es de que yo tengo que estar en constante oración, o sea, por mí misma, para que Dios vaya quitando, digamos, en mí los malos pensamientos o sentires que a veces uno tiene, las malas palabras y, o sea, que Dios santifique mi vida. Correcto, santificar tiene que ver con limpiar, ¿cierto? Básicamente. Apartarse del pecado. Sin embargo, yo no puedo santificar algo si no lo voy a declarar santo o si ya no es santo, o si no es santo, perdón. Por ejemplo, levantaron el tabernáculo y Dios mandó santificar todos los utensilios del tabernáculo, porque los consagraron. Escúchenme esto, santificar tiene que ver con consagrar. ¿Será que un impío se puede santificar? No, porque no está consagrado. Yo quiero que me levante la mano aquí quienes son santos. Levanten la mano quienes son santos. Bien arriba, manténganla bien arriba. Y usted dice, yo soy santo. Bueno, entonces déjeme decirle que ustedes, o sea, gracias a Dios por dos cristianos que hay acá, les toca hacer la oración de fe y volver a creer en Cristo. ¿Por qué? Porque es que santo nos vendieron una mala idea de que santo es ser ¿qué? Juan Manuel. Perfecto. Juan Manuel Santo. Déjalo. El único santo es Dios. Señor, No, eso no dice las dice, escrituras. sé santo porque yo soy santo. Ah, correcto. Y él habla de que nosotros somos los santos. Claro, dice a sus santos. Pues, ¿qué significa santo? Apartado de mal. Claro. Pero Dios es santo, perdón, ya le respondo las preguntas, ténganla ahí para poder responder. Dios es santo porque Él es apartado del pecado, del mundo y de su creación, porque fue una creación caída, por eso una ruptura. Pero Dios sigue siendo santo. Con la caída de Adán y de Eva, Él no dejó de ser santo. Él tuvo que apartarse un poco de su creación porque su creación es caída. Tuvo que buscar un mecanismo de acercamiento y se llamó Cristo. Y cuando nosotros venimos a Cristo, sea porque los del antiguo pacto creyeron en una promesa venidera o los del nuevo pacto creímos en la promesa ya cumplida, nosotros somos santificados y somos santos a través y justificados a través de la sangre de Jesucristo, pero somos santos. Santo no significa perfecto, escúcheme esto. Santo significa apartado. Entonces cuando decimos, ay, es que yo no sé, la pastora se cree santa. Pues claro, usted también, si usted no se considera santa o santo, pues entonces déjeme decirle que usted pertenece a otro séquito. A otro gremio. A otro gremio, sí. ¿Verdad? Pero no pertenece al pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué creemos que no somos santos? Porque asociamos la santidad con la perfección. Pero santificarme es apartarme cada día de mi maldad. ¿Ya? Señora. no, dame la respuesta. Ok, ¿listo? Porque santifica lo que tú decías. Por ejemplo, si yo sé que yo soy bocón, ¿cierto? Y por todo vivo recordándole los seres queridos a otras personas, pues yo voy a tener que santificarme de mi boca y de mis pensamientos. ¿Cuántos manejan, hermana Nelly? No sé si goce de la paciencia, sí goza de la paciencia, pero dígame si manejar acá no es un asco. Vea, manejar acá en Bogotá
Mire, usted de verdad a veces pierde la paciencia y suelta a su viejo hombre en las libertades mundanas. Vea, desgraciado, usted la direccional. Señor Padre, perdóname, Señor, le dije desgraciado a este pobre. ¿Sabe yo qué optaba por decirle? Le digo Apocalipsis 3:7. Porque sé que tú eres un pobre, desventurado, desnudo y miserable. ¿Ah? Pero de quién mencioné la palabra, Señor. De hecho, profeta, sin yo saberlo antes de llegar acá al ministerio, eso fue el año pasado, yo no carecía esa paciencia hasta que un día yo en mi ira le dije a una persona porque se me atravesó con un taxi y le dije una grosería, soy sincera, le dije una grosería y dijo, ojalá se estrelle. Y no pasó un segundo y el tipo me cerró así, se habló y pues se estrelló allá. Y desde ese día dije, pucha, yo nunca, o sea, yo le pedí perdón a Dios y se estrelló feo. O sea, se estrelló feo. O sea, sin yo saber lo que tenía. O sea, yo no sabía de esta cuento de profética. Claro. Pero porque, yo se lo dije también. Mire que quien es Y profeta, desde ojo ahí- con eso. Porque una cosa es el Y desde intercesor ahí que no se más. forma y otro el profeta que aunque no sabe que tiene un llamado profético lo es. Por eso hay gente que dice, yo prefiero no hablar porque yo le digo. Sí. Mire, mi esposa, usted puede ir a mi casa un día y mi esposa o a la iglesia y ella va a decir, siempre cuando predica, cuando estamos por ahí de relajo, ella siempre va a decir, mi esposo no es sino que abra la boca. Ella me dice, ya me echaste la sal. Damaris, no dejes ese vaso que se va a romper. Y se rompe. Checa. Tú me echaste la sal. Porque lo que uno declara como profeta, eso es. ¿Ya? Pero en el caso de las puertas abiertas, es importante que entendamos que nosotros somos santos, no perfectos. Ajá. Santos por ser apartados para salvación y por el Salvador. Para ir siendo perfeccionados Para ir siendo perfeccionados hasta la plenitud de la estatura de Cristo. de Cristo. Así es. ¿Sí? Eso dice que el que comenzó en nosotros la buena obra nos perfecciona. Nos perfeccionará, correcto. Pero eso no significa, sin embargo, santificarnos hace parte de comenzar a cerrar puertas. ¿Cómo se santifica? Con esos pequeños detalles que ella dijo. Las malas palabras, los malos pensamientos. Hay cristianos, pastores, ministros, líderes o ovejitas, varones o mujeres, porque yo soy de cara a todo el mundo, que van por la calle y ven a otro o a otra Se llaman los ojos. y quedan mirochos, hermano. Uno no sabe si lo están mirando o uno está mirando el rabo de la que va pasando. Y un día yo le dije a un pastor, me extraña, hermano. Digo, ¿qué? Pues hermano, no es normal que usted, siendo un hombre de Dios, casado con 3 hijos, ande mirando el rabo a ella. Eso sí, ¿verdad? Bueno, mire, usted se encuentra con alguien que si tiene que decírselo, se lo sopla de una. Yo no lo hago quedar mal, pero yo lo llamo aparte y se lo digo. Le digo, usted tiene un problema de inmoralidad. Si un hombre o una mujer se le van los ojos, mire, graves, porque tiene un problema de inmoralidad, ¿lo quiere aceptar o no? Porque si usted va al supermercado y usted no va por papaya, dice por ahí, si no va a comprar, no magulle. ¿Sí me lo por qué? No magulle, no tripe, no manosee. ¿Ya? Y es algo que yo le digo a los solteros, si no se va a casar, si no va a comprar, no magulle. No toque. No toque. ¿Ya? Muere la tocadera. Entonces, la cerrada de las puertas, escúcheme, comienza por ahí, por entender que los mínimos detalles son importantes. A veces uno va a tener que decir, vea, yo no voy a orar por esto, porque al orar por esto va a entrar en una guerra espiritual. Si yo tengo esas pequeñas puertas abiertas, el diablo va a venir y va a hacer ropa de trabajo conmigo. Pero luego entramos ya en la santificación profunda, porque una cosa es limpiarme una lagaña que tengo acá y otra arreglarme una conjuntiva. Capítulo 51. Mira, porque este hermano nos está enseñando y no usa la Biblia. La Biblia rosada, la Biblia, por favor.
Es un texto muy conocido. Este salmo lo escribió David después de haberse acostado con Betsabé, cuando mandó a matar a Urías, cuando se le murió el chinito, cuando ya cayó en cuenta de su error y su pecado. Miren lo que dice. Ten piedad, dice el título, si tienen la versión 60, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo ¿qué? Purificación. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mire, hay algo que las Escrituras dicen en Lamentaciones, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, todos los días, la misericordia de Dios es nueva. Mire, usted a veces considera que Dios pasa de largo y de chorizo todos los días viendo la maldad. No, la misericordia de Dios afortunadamente se renueva. Los juicios que Él envía en un día es porque ese día se colmó su paciencia. Pero la palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana. Si no se renovara ya el planeta Tierra no existiría. Dice que si no fuera por su misericordia ya habríamos sido consumidos. Y aquí dice, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, para que usted realmente sea santificado, usted va a tener que ser íntegro. Si usted quiere ser santificado, usted va a tener que ser íntegro y transparente. Usted puede fingir delante de su pastor. Usted puede fingir delante de los hermanos. Yo conocí a un pastor que llegaba todos los domingos en Guayabá a la iglesia. Pastor borrachón. Un pastor borracho. Y un día le dije, hermano, vea, Dios lo va a avergonzar. Hermano, mire, yo dejé todo, pero yo el trago no he podido dejarlo. Le dije, pues entonces deje por un tiempo el pastorado, no se haga sinvergüenza. Y siguió. Y un día él tenía un merjurje que se jactaba para que hacía un batido, él era soltero. Y que tenía, vea, y se jactó eso y no le hizo, y llegó al culto, se vomitó, lo sacaron hasta boceado. Borracho. Cuando fueron los hermanos a recogerlo porque creían que le había dado un ataque, se dieron cuenta que estaba borracho. ¿Saben qué hacía? Dejaba que los muchachos ministraran la alabanza, se subía, predicaba y se salía por la parte de atrás para que nadie les hiciera el tubo. Ese era su ejercicio todos los días, todos los domingos. Hermano, no se trata de reconocer que yo tengo un problema, se trata de reconocerlo y de ir al Señor y decir, lo voy a dejar. O sea, si tengo un problema con la pornografía, no es reconocer que tengo problemas con la pornografía, yo tengo que dejarlo. Así es. Y tengo que arrepentirme, porque no se trata de dejar el pecado solamente, se trata de arrepentirme. Hoy por hoy los cristianos vivimos como nos da la gana. Y no se puede. Ay, como Dios ya nos salvó, como es un Dios de misericordia, si usted pecó o está en pecado, usted tiene que arrepentirse. Y aquí David dijo, porque yo conozco mis rebeliones, o sea, todas las rebeldías contra Dios, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿A qué se está refiriendo él? En ese caso. Al adulterio. Al adulterio, ¿no es que había sido adúltero? Y aparte de eso, asesino. ¿Me entiende? Imagínense ese cargo de conciencia, uno, el pobre David, viene, coge y manda a Urías a la guerra. Y lo hizo matar, pero el que lo mató fue David. Sí. Queda embarazada la Betsabé de David, del chinito. Y le nace, y se enferma el mocoso. Y se muere. No, entró en ayuno. Claro, chantajear a Dios. Usted, para chantajear a Dios. Y ya cuando se murió el chinito, se quitó el cilicio y se quitó los trapos y dijo, tráigame de comer que ya murió, ya que ya no vamos a hacer. Ahí, hasta ahí le llegó el ayunito. ¿Sabe por qué? Porque David lo que tenía en ese momento no era arrepentimiento,
encuentra remordimiento. Y quería que no se supiera el pecado. Ah, no, Dios. Y después le envió Ay, pero el Señor, Ayudando ¿por qué para estar que así? se le... Para que se sanara el chinito y que no se supiera la huerta. Y ya el Señor vino el profeta y le dijo, no, así va a ser, y pan, pan, y vino, vino. Espada para su casa, sí. Y dijo, y dice el 4, dice, contra ti solo he pecado. Ah, perdóname, iba a decir algo en el verso 3, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Si usted es de los que pecan, y rezando. y usted no le remuerde su mugrosa, negra y cochina conciencia, su conciencia está cauterizada. El Espíritu Santo está apagado en usted y está en grave peligro. Porque el pecado debe a mí llevarme nuevamente a la cruz. Así es. Si usted peca, y ¿cómo es lo que digo? Peca y reza y quiere así empatar o venir los domingos a culto y con eso arrepentirse, grave. Se vino a culto, calentó una banca y se fue con su mismo pecado. Y cuando el diablo lo coja, cuando Dios mismo lo coja en juicio, graves. Eso significa mi pecado está siempre delante de mí, es decir, que lo recuerda y le pesa estar en pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y mire lo que dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió. Hagamos un alto ahí. O con eso. Dice, en maldad me concibió. ¿Qué es concebir? En pecado me concibió mi madre, da la luz. En maldad fui formado. Cuando era concepción. Ok, un momentito, pare ahí. ¿Quién era el papá de David? Isaí. ¿Quién era Isaí? Un sacerdote. No, señor. Era un hombre del pueblo de Israel que tenía ¿cuántos hijos? No, Tenía 7 hijos, incluido a David. Cuando el Señor viene y llama viene el profeta Samuel para ungir al próximo, después de Saúl, al próximo profeta, al próximo rey de Israel, llega y mira a los 6 y dice, ¿estos son todos? Y Dios no, le dijo, hay otro que está por allá. que está, porque Samuel le dijo, tráeme a todos tus hijos. Le voy a enseñar algo que quizás usted ya haya visto o no, pero es importante para que usted analice su vida. Y trajo a los 6. ¿Cierto? ¿O eran 8 o Isidro? 7. Trajo a sus hijos. Oiga, ¿estos son todos sus hijos? Le dijo, no, sí queda otro, el pobrecito, es pastor de ovejas. No, pues mándelo a traer. Y tan pronto lo vio, Dios le dijo, úngeme a este. Este es. ¿Por qué Isaí no lo tuvo en cuenta? Porque había sido un desliz o algo así. David no era hijo. No, No, ese era el hijo del adulterio. La mamá de David se murió y le tocó hacerse cargo a Isaí. Pero Isaí era el hermanastro del resto. No era de la misma. Perdón, David, ¿qué dije? Isaí. David era el hermanastro del resto. Era el, sí, el que limpiar como a las ovejas. Él era correcto. Ahí estaba la iniquidad. Y David lo sabía, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me confesó. Eran adúlteros. ¿Por qué usted cree que David fue adúltero? Porque traía esa ¿Usted por qué cree que Salomón fue adúltero? Promiscuo. Eran 8 hermanos. Eran 8, eran 7 que llegaron y él dijo, estos son todos, y el octavo era David. Entonces, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Para usted santificarse, usted va a tener que entender que en nosotros hay herencias malditas que tenemos que romper en nosotros, mis amados. Un intercesor no puede ir a la guerra si la iniquidad no ha sido rota.
Y aquí tengo que entrarme un poquito en el tema de la iniquidad, porque para cerrar puertas yo tengo que conocer cuáles son las puertas. Usted coge y analiza en su casa que hay una puerta de inmoralidad. Si usted la cerró, quizá en su vida, ¿y sus hijos? ¿Y su marido? Mira la versión israelí, ¿cómo dice? Profeta. Díganlo. Salmo 51, versículo 5. Verdad es que yo fui concebido en iniquidad y en pecado mi madre me concibió en iniquidad. En iniquidad. Ahora, yo quiero que vaya a eso. 34. Pero miren lo que dice, perdónenme, antes de salirnos del Salmo 51, el verso 6, dice, si ya lo cerró, no lo busque. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire, a usted pastor le puede decir, hermano, arréglese, corríjase, pero Dios ama la verdad en donde. Yo he tenido ovejas donde le digo, hermano, ¿cómo sigue con la inmoralidad? Pastor, vea, mis ojos, vea, estoy ya virochitos para el cielo, ya no miro más a nadie más, pero me puede estar mintiendo. La verdad Dios la ama en lo íntimo. ¿Sabe dónde se conoce eso? En la guerra. Ahí es donde dice, bueno hermano, ¿usted vio que estaba derecho? Pues sí, hermano, pero pues... Se comió la uva. Se volvió a comer las 11 antes de recreo. ¿Por qué? Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Usted puede engañar, mire, yo he ido a guerras y hay intercesiones, no hablemos de guerras, tan solo meternos a interceder por algo objetivo y la gente queda mal parada. Lo que te contaba, un profeta fue a hacer una guerra, una toma territorial en Venezuela, a un cerro, el Señor lo mandó, y se fue con 18 intercesores hace 8 años, y de los 18 le quedan 2, los otros se los ha matado ya. Es que Satanás sí conoce la intimidad de la persona. Sí, él tiene sus vigilantes y eso no se le escapa a nada. Así que el que va a estar como intercesor vea lo que va a hacer. Claro, eso es como el que tiene el ministerio de liberación, hermano. Así de sencillo. Uy, yo he visto casos tremendos donde el diablo se les para contra una pared y le empieza a sacar sus pecados. Y claro, Dios mío, uno dice, uno ya no mira al endemoniado sino al liberador. Uno no sabe quién necesita más liberación, si el endemoniado o el que está liberando. Hay gente que no tiene autoridad y el intercesor también se desarrolla en niveles de liberación. Sí, sí. Uy, es que el intercesor, perdónenme, la persona del intercesor es uno de los ministerios más integrales que hay, junto con el apóstol. Camilo, una experiencia que les quiero compartir cortica, ¿no? Sobre uno de los pastores que ustedes conocen aquí, de la ciudad, no puedo decir quién, pero en sus inicios acá él pensó que la cuestión era chévere y se enfrentó a un espíritu de una medium que vive en Popayán, prima de una familia que gracias al Señor salieron de esa ignorancia y la estaban enfrentando. Desde acá estaban lanzando la palabra y vino el espíritu y mire, literalmente él subía por la pared y por toda la parte de acá del techo. O sea, ¿no? Los que estaban ahí quedaban era que el espíritu inmundo de la vieja lo estaba cogiendo acá. ¿Sí? Entonces, eso no es para causar miedo, sino para realmente que busquemos integridad. Sencillamente. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por lo menos, en un caso de inmoralidad o de cualquier otra iniquidad, por lo menos siendo pareja, ya siendo uno, lo que tiene el uno no tiene el otro, ¿verdad? Sí. Y en ese caso, Santificarse uno por el otro. Los dos. Ese es el detalle de casarse. Eso, ahí yo quería llegar. De causar gracia a la novia. Profeta, perdón, con respecto a lo que dice Adriani, entonces por decir, la pareja no podría estar en intercesión. No podría estar en intercesión. Entonces, por ejemplo, Le voy a poner un caso y con esto se lo respondo. Vaya a
Éxodo 30, esto se lo voy a responder con esto. Éxodo 34:6 dice, es un texto también muy conocido, pero el intercesor, este texto para el intercesor es una llave de liberación personal, territorial o comunal, en un equipo, en un grupo. 34. 7 puede ser. ¿7? Bueno, entonces el 6. 34, 6. Sí, si quieres ver. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ok, hasta ahí. Miren lo que sucede. Dice que Dios es misericordioso, piadoso, que tiene misericordia, todo el millar, bla, bla, bla. Pero ahí dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Tres cosas diferentes. Tres cosas diferentes. Iniquidad, rebelión y pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso quiere decir que quien tiene iniquidad, quien tiene rebelión y quien tiene pecado es un malvado. Ahí mismo lo dice. Ahora, ¿qué es la iniquidad? Lo que está arraigado dentro de uno. ¿Qué es iniquidad? Se los voy a pintar como un arbolito. Es una raíz. Vamos a hacer de cuenta que esto, a ver, aquí, esto es un árbol, perdón. Este es un árbol. Mire el árbol. ¿Ya? Aquí, créanlo que aquí están las ramas y los frutos. Este árbol, para ser árbol, debe tener en la tierra ¿qué? Una raíz, ¿cierto? Toda planta tiene una raíz. El árbol tiene una raíz. Según la raíz del árbol, así mismo es su árbol. Así mismo son sus frutos. Si un árbol es de fruto, pero sus raíces son débiles, el fruto es malo, porque se vitaminiza mal. Entonces, la iniquidad, haga de cuenta que es la raíz que está en el árbol. El árbol es usted. Las ramitas, las hojitas, todo eso, el arbolito en esencia es usted. Pero el fruto es el pecado. Entonces, cuando yo tengo raíces de iniquidad, el fruto es el pecado. Ahora, el apóstol dijo algo, dijo, la iniquidad es algo que está aquí. En nosotros arraigado. ¿De dónde viene la palabra arraigado? De raíz. De raíz. De raíz. Está por allá metido. La iniquidad se desarrolla en el ser humano de dos formas. Una por heredad y dos por práctica personal. La iniquidad se desarrolla de dos formas en el ser humano. Una por heredad, que es desde mis padres hacia atrás. Mira primero con la ventana. Y desde mis padres hacia atrás. Por herencia es la única forma. Y por práctica personal. Por ejemplo, me invitaron unos amigos y terminamos haciendo una orgía. Quizá en mi familia nunca hubiese habido una orgía. Buenas, hermano, ¿cómo le va, Johan? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Más hermano, ¿cómo le va? Igual de pequeño. Está pintado en la camisa. Trae una silla. Quizá nadie en mi familia haya practicado ese tipo de inmoralidad, pero yo ya abrí una puerta para vivirla yo y para que otros en mi generación la vivan. Ya le voy a hablar de lo que dice ahí. Pero otra es la que yo arrastro de mi familia. Por ejemplo, usted ve hombres en casa y aún mujeres que todos son borrachos. Y eso no es porque, es que lo enseñaron a tomar. No, mire, los jala. En mi familia yo le tengo prohibido a los primitos y a los papás, les dije, ellos no pueden probar el vino antes de que sean adultos.
Porque en mi familia y sobre la línea del papá de los niños viene una iniquidad de ¿qué? De alcoholismo. Ay, pruebe, no sea bruto. No le va a dar a probar a un niño el trago. Ahí eso no pasa nada. Sí pasa, porque cuando hay una raíz, algo arraigado en mi ADN espiritual, pues eso se va a desarrollar. Entonces, para yo empezar a cerrar puertas, yo voy a tener que identificar mis iniquidades. Si se vuelve repetitivo, Ya le voy a mostrar a través de la Biblia que sí. Es decir, que también el intercesor puede abrir puertas. Claro. O la persona puede abrir. Por decir, si en mi familia nunca hubo brujería, ejemplo. Pero tiene que haber un primero. Por eso le digo, las formas de que la iniquidad se desarrolle en el ser humano es por herencia o por práctica personal. Yo empiezo a practicar en la brujería. Ya mire lo que dicen las escrituras. No sé hasta qué tiempo tenemos, mi apóstol Cualquier 20 minutos. Ah, ok, listo. Siga. Una vaina, estamos ellos, una vaina. Está una vaina. Bueno, a ver, mire lo que dice, es que este coso me siento que el diablo me está cayendo la cabeza. Mire lo que dice, la iniquidad, la rebelión. Ahora, la rebelión son las acciones contrarias hacia Dios, es la rebeldía. La rebeldía es hacer lo contrario a lo que se nos ha dicho. Eso es rebeldía. Si usted le dice a un niño, esto es una porcelana, y usted le dice, deje eso quieto porque lo va a romper, y el niño, así no lo rompa, el niño sigue cogiéndola, ¿eso es qué? Rebeldía. Entonces, la iniquidad es la herencia de mis ancestros, de mis generaciones pasadas, o lo que yo genero como pecado e iniquidad para otros. Pero la iniquidad básicamente es lo que yo heredo. O genero iniquidad si hago una práctica única que no se ha hecho de mis generaciones hacia atrás y abro la puerta hacia la iniquidad de las generaciones venideras. Por ejemplo, yo y mis familias, se desprenden 3 familias, la Barrios, la Morales y la Rodríguez, y todos venimos de un mismo hombre. El desgraciado era brujo, inmoral, dejó hijos regados por todas partes, era brujo, rebrujo, recontrabrujo. Y entonces uno viene y cuando evalúa la vida de uno y cuando evalúa la de la familia, uno dice, uy, con razón aquel se fue para la brujería, con razón a aquella le gusta tanto el horóscopo, con razón aquel dejó hijos. Miren, en mi familia hay mucho primo casado, uno con otro. Pues claro, venimos de un incestuoso. Es por eso que en el proceso de sanidad integral que se hace, siempre para cortar todo eso e identificar desde dónde venimos, toca hacer el árbol genealógico, pero tiene la psicología que es un siempre desde los tatarabuelos, mirar desde ahí, para no irnos más arriba, desde ahí, empezar a mirar. Claro, uno descubre lo que tú dices, infinidad de cosas. Mire, para mí mi familia era perfecta. Usted va al barrio donde vivimos y donde crecimos. La familia del señor Oliva, mi abuelo. Ay, los Morales, los Rodríguez, súper guau. Pero yo digo, qué vergüenza, nunca vayan a saber todos ellos de dónde venimos. Nos echan a quemar. Porque la iniquidad que yo descubrí en mi familia es brutal, como todas las familias de la tierra. Pero ahí voy a responder la pregunta de lo que decía Adrián y me preguntaba. Dicen que visita la iniquidad. Ya saqué la iniquidad. Ya sabemos qué es eso, ¿verdad? De los padres sobre los hijos. Y no, ¿tienes un marcador por ahí para hacerte ese ejemplo? Pero ese marcador es permanente. No me sirve. Ah, ok. Es que ese tablero no son permanentes. Miren, vamos a hacer algo. Dios visita la iniquidad de los padres. De los padres. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. Y sobre los hijos de los hijos, ¿cierto? Los nietos. Listo. Entonces, correcto. Aquí tenemos a los abuelos,
supuestamente, a los padres y a los nietos. ¿Correcto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué acabamos de leer? Padre, sobre Vamos a hasta leer. la tercera y cuarta generación. ¿Cuál sería la tercera y la cuarta generación? Los abuelos, Los hijos, Los bisnietos, los bisnietos. Los bisnietos. Ahí lo que usted está leyendo, no está leyendo 3 generaciones ni 4, usted está leyendo 7 generaciones. Dios visita la maldad de los padres, entonces no son los abuelos ni los padres ni los nietos. Sobre los padres, la iniquidad de los padres, sobre los hijos de los hijos, y desde aquí hasta la tercera y cuarta generación. O sea, son 7. Son 7 generaciones las que están siendo afectadas por la iniquidad. Pero comienza desde los padres o No, van hacia arriba. Recuerda que, por ejemplo, así como David tu padre, pero David no fue padre, por ejemplo. ¿Entiendes? Aquí realmente si lo hacemos desde este tiempo, vamos a hablar de Camilo. Por ejemplo, vamos a hablar de mi mamá, que se llama Amanda. Vamos a hablar de Olivar y de Benicia, mis abuelos. Vamos a hablar de los padres de ellos dos, que ya no me acuerdo el nombre. Los bisabuelos, correcto, estos son mis abuelos, entonces estos son los bisabuelos. Y aquí él, lo dijo él. ¿Por qué? Porque son 7 generaciones las que se afectan con la iniquidad. Por eso usted, y esto es una ñapita que no tiene que ver con lo que estamos estudiando, pero le digo algo, por eso nuestras acciones tienen que ser bien medidas, sea intercesor, sea barrendero de la iglesia. Como hijo de Dios, usted tiene que medir sus pisadas. Señora. Pues una pregunta así como, por ejemplo, mi hijo, pues bueno, de una relación que no era estable, ¿sí? Digamos, bueno, yo ya estoy en el cristianismo, pero el papá nada que ver, estaba haciendo un pecado. Ahí, ¿cómo se puede? O sea, usted tiene que entrar en... es que me alargaría mucho en el tema. Sí se puede, claro que se puede, ¿ya? Claro que se puede. Pero, por ejemplo, tiene que centrar a limpiar su iniquidad y a pelear por la iniquidad de su hijo como autoridad primaria sobre él en el mundo espiritual. Y usted rompe la iniquidad de él, no del papá, de su hijo. Pero para eso su hijo también tiene que entrar en conciencia para romper iniquidades. Bueno, si es niño, todavía hay esperanza, porque es más difícil cuando son más grandes. ¿Me puedo aportar algo? Claro. En cuanto a las iniquidades, Dios las perdona, pero hay unas iniquidades que son las agresiones o la deshonra a los padres, que cuando Dios las castiga, es muy difícil que las perdone hasta la 4ª generación, porque las iniquidades que uno comete en el mundo que estamos viviendo, Él las perdona hasta la 1000ª. Pero las agresiones que uno hace a los padres, la deshonra a los padres, es difícil que las perdone. Yo pienso que toda iniquidad es perdonada, pero quedan consecuencias. Sí. Lo mismo que el pecado. En David fue la Nuestros espada. pecados son perdonados, todos nuestros pecados son perdonados. Si yo le pego a mi mamá, Bueno, son mi dos hijo va a nuevos. hacer lo mismo conmigo, Sí. porque yo lo hice. Así, a menos que yo rompa eso. No necesariamente. Porque la Biblia dice que quien deshonra a sus padres muere pronto. Es un Se le decreto apaga, se le perfecto. ampara, se le ampara. Porque lo que pasa es que hay Sin embargo, hago claridad en algo. No se puede señalar a quien golpea a un padre cuando el padre exaspera a los hijos. Ay, eso no es así. Le aseguro que sí. Y padre, no exasperéis a vuestros hijos. Señor. es un decreto, un estatuto perpetuo. Perpetuo. Eso de honrar a los padres y a las madres, a las madres, a las padres y a los madres, es bien interesante porque a veces consideramos que deshonrarlos es irlos a golpear. Pero cuando un hijo deshonra el apellido de casa de sus padres, está deshonrando a sus padres.
Mire, profeta, la pastora predicaba en el domingo antepasado sobre el achicamiento, el acortamiento de las edades de los hijos. Los padres están enterrando a los hijos. Sí, eso es una maldición. Eso es una maldición. ¿Por qué? Por la rebeldía y por la deshonra que los Vaya usted a la funeraria. De 4 muertos que hay, 3 son muchachos. Eso no se veía. ¿Sí o no? Eso no se veía, no. Eso no se veía. Entonces, entiende lo que deben de comenzar a hacer. O sea, estamos enfrentándonos desde nosotros hacia atrás contra 6 generaciones que nos dejaron una heredad. El intercesor está obligado a limpiar sus... Mira pues de dónde has caído. Señor, revélanos que... Dijo el profeta, vuelve a las sendas antiguas. Entonces, para comenzar a cerrar puertas, no solamente me voy a concentrar en mis acciones de ahora, como creyente, y en mis pensamientos o palabras, sino desde mis acciones, pecados prácticos hacia atrás en mis padres. Yo senté a mi mamá y le dije, bueno, usted me va a contar la verdad. Yo visité a todos mis abuelos, a todos los viejitos de la familia. El Señor me dijo, tienes que ir con ellos. Vea, viejos para ser tan tapados. Ay, pregúntele a un abuelo o a un viejito. Bien, mijito, bien, todo bien, una relación divina con su abuelita. Y usted va a ir a preguntar a la abuelita y no quería saber del abuelo. Tía, ¿cómo nació fulano? Ay, usted sabe cómo. Ya esa reacción es rara. Y empieza uno a hablar y empieza a investigar, y hay muchas iniquidades. El intercesor está obligado a cortar con toda iniquidad. ¿Cómo se empieza a cerrar las puertas? Limpiando mi camino. Ahora, usted me hizo una pregunta, síganos. Y ahora, si ya su abuelo y si no tiene a quién preguntarle, pregúntele a Dios que le revele la iniquidad que viene a través de nuestra generación. Tanto por un lado como por el otro, mamá y papá. Claro. ¿Sí? En el caso mío, por lo menos, mi abuelo paterno, él lo crió fue un tío. Pero con el tiempo yo lo fui investigando, y el papá de mi abuelo, mi bisabuelo, era una persona que era loca. Imagínense usted todo lo que había. A cierta edad ya había perdido el juicio, como decía, a los 50, 60 años. Y eso por lo menos son cosas que yo debo cortar, ¿sí? Claro. En el mundo espiritual, para que, por ejemplo, si yo llego a esa edad, me puede pasar lo mismo, ¿sí? Sí. Sí, entonces, ¿O no solo ¿su merced tiene hermanos? Sí, 4 varones. Entonces sobre alguno de ellos, no necesariamente sobre los 4. La palabra se tiene que cumplir sobre la generación, pero no sobre todos los de la generación. Sí, y en el caso de... ¿Qué? Y en el caso del papá de mi mamá era brujo. Entonces también por ahí también fui... Ahora, su merced me hizo una pregunta y con esto cierro este tema de la iniquidad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un hijo y obviamente pues los dos tienen iniquidad porque el padre y el madre... Oye, un problema con el madre. Con esto es un desmadre. Sí, esto es un desmadre. Obviamente el padre y la madre aportan un ADN tanto físico como espiritual a ese niño. Los dos deben aportar a la ruptura, pero como en el caso de ella que me dice, papá desconoce totalmente quién es la primera autoridad del mundo espiritual sobre ese muchacho, alineada con Dios, pues tendría que ser su merced, quien tiene que romper esa iniquidad. Él también está ahí, pero... Bueno, correcto, entonces quien lo tiene que hacer es la autoridad, la autoridad, la primera autoridad ante los alineada con ojos. Dios, correcto. ¿Listo? Okay. ¿Listo? Puertas abiertas. Otra puerta abierta, mis amados, es importantísimo, y ya con esto voy cerrando esta parte de las puertas espirituales. En casa, el intercesor debe cerrar puertas espirituales. Ella dijo acciones, ¿verdad? Hábitos, malos hábitos. Ya les hablé de las iniquidades por heredad y todos los pecados prácticos en los que podemos vivir. Pero el intercesor tiene que cerrar puertas espirituales con cotidianidades que vive. Por ejemplo, Sí, pero yo no tengo la llave. Yo no sé dónde quedan las llaves.
debe cerrar también puertas con cotidianidades que vive. Por ejemplo, mire hermano, yo en mi casa tengo televisor, en mi casa tengo Netflix, en mi casa tengo Claro Video, en mi casa. Y no está mal acostarme con mi esposa a ver una película, a comer palomitas, a pasar un rato de descanso. Pero mucho ojo con las puertas que abrimos a través de la pantalla. Mucho ojo con las puertas que abrimos a través del celular. Mucho ojo con las puertas que abrimos invitando gente a nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque usted se vuelve cómplice del pecado de otros. Ay, pastor, pero yo en el televisor yo no veo pornografía, pero se la pasa viendo el desafío ese que ya va como en el 2019, lleva como 40 años en la vaina, y usted ve que están, ay, claro, pero usted no se da cuenta que ahora están transmitiendo inmoralidad. Eso es puro chisme, que no sé qué dijeron. Los cristianos no deben de ver eso, sencillamente. El otro día, hace ya rato, el año pasado, fui a una casa y estábamos hablando, mire, me tocó hacer apagar el televisor. Le dije, hermana, no ponga eso. Unos calzones, hermano, que eso de verdad que yo creo que... Yo no sé si los tenía donde eran, la verdad. O las novelas. Las novelas, mire, hermano, no es ser religioso. Vuelvo y le digo, hay cosas que usted puede ver, pero voy a concluir esto con algo. Aquí yo tengo un niño de brazos. Ay, de mano, vayan a ver. Este es feito de inicio. Este bebé es el mío. Tiene un mes de nacido, 15 días de nacido. Lo tengo acá. ¿Qué le doy de comer? Tengo leche, tengo frijoles, tengo tamal. ¿Leche? ¿Por qué no le puedo dar tamal? Porque no puede porque es un mes, de un mes. ¿Pero por qué es comida? Yo me como un tamal. No, porque Bueno, está bien, el tamal es muy guisado y tales, pero el frijol es un grano natural. Lo ponen parchado. Ahí sí toca porque el aparato digestivo no está. ¿Debe tomar qué? Leche. Hay cosas que usted no puede comer en casa. Porque si su nivel espiritual no es el suficientemente desarrollado, usted debe tomar leche. Entonces no mire novelas que lo van a incitar a pecar, que van a abrir puertas. Mire, los demonios, usted que no ve, pero hay demonios y espíritus demoníacos que salen por las pantallas de los televisores y se sientan en la cama. Yo lo he visto. Llegan y se sientan en la cama. Y cuando apagan el televisor, como ellos no pueden volver a su lugar, se quedan y empiezan a tomar. Usted dice, ¿y por qué yo estoy soñando esto? Lo que usted no se dio cuenta es que usted abrió la puerta por medio de la pantalla del televisor. Son portales que se abren. Sobre todo los niños también esas. ¿No ve el demonio de Momo que salió esta semana? Ya está más declarado. Me mandaron varios videos. El demonio Uribe con un poco de años no pasa nada. Me mandaron unos videos de unas canciones infantiles. Me decía, pastor, mírenlo unos 30 segundos o unos minutos y salía la muñeca esa diciéndoles, vaya y coja el cuchillo, vaya y ponga un fósforo encendido debajo de la cama, vaya, oiga, y los niños van y lo hacen. Y usted considerando que su hijo está viendo Peppa Pig, que está viendo los muñequitos, no sé qué. Como eso es distrae para ellos, usted dice, ay, mientras no me moleste, no importa. Y usted no sabe que le está abriendo puertas. ¿Por qué le digo lo de las visitas a su casa? Porque así como el tabernáculo fue consagrado, mi casa debe ser consagrada. Hay gente que yo no invito a mi casa. Mire, usted podrá llorar. Hay gente que, mire, ¿sabe qué amo de vivir en un conjunto cerrado? Que no me pueden golpear en la puerta de mi apartamento. Y allá usted va y me pregunta en mi conjunto, allá todo el mundo me conoce. Y es un conjunto grande. Y allá hay gente que llega. Yo no sé cómo averiguan que yo vivo allá, porque yo no vivo a nadie donde vivo. Don Camilo, aquí está
no sé, no sé, puede que lo conozca, pero yo no he llamado a nadie. Y allá yo tengo orden estricta de que no dejen entrar a nadie. Es mejor. Sí, señor. Y si usted no tiene conjunto cerrado ni celador que le guarde, ni guarda de seguridad que le ayude a guardar su seguridad, usted tiene ventanas. A la orden, yo vivía en el barrio México en una casa y llegaban a mi casa y si yo no los citaba, yo no los dejaba entrar. A la orden, hermano. Ay, pastor, que lo necesito. Mi hermano, qué pena, su merced no lo puedo atender. En la iglesia. Porque llegan con un poco de cosas y se las dejan a usted en su casa. Y usted después dice, oye, ¿por qué aquí el diablo empezó a sacudirnos las cosas? Se les daña la comida. ¿Sabe una vez que me mostró el Señor? Puertas abiertas. Llegó una señora que ella no le gustaba cocinar. Y estaban en problemas con el marido porque el marido se quería separar por ella por eso. Y esa señora era bruja. Y yo sí le dije al hermano, sepárese, esa señora era bruja. Y aparte no le cocina. Mano, fue que ella fuera a mi casa. Mire, en mi casa usted puede dejar un arroz 4 días si quiere y nunca le daña. Cocinaban y por la noche estaba espumando la comida. Por la noche. Yo dije, eso es demoníaco, porque se nos está dañando. Del mismo día. Al mediodía estar la comida, por la noche estar echando espuma de los dañados. Y ahí, profeta, ¿qué es lo que era lo que estaba comiendo prácticamente? ¿Cómo así? Si la comida la dejaban y esa persona que la hacía era bruja prácticamente. No, ella no nos cocinaba, ella fue a una consejería en mi casa. Pero ella prácticamente dejaba eso allí y lo que se comía. No, porque ella no cocinaba. Ella fue un día a la consejería y se volvió a ir. Sí. Pero desde ese día la comida se empezó a dañar. Y como al 4.º día yo le dije a mi mamá, le dije, eso no es normal, eso hay una puerta que se nos entró porque de mediodía aquí se va a estar dañando la comida en esa dimensión. Está bien que empiece a coger un olorcito, pero era que espumaba de lo dañado. Pues la visita de la bruja que vivía maldiciendo y que no le gustaba cocinar. ¿Ah? Y entonces yo cogí, el Espíritu Santo me mostró cuando ella iba saliendo. Yo vi cómo se desprendió de ella un aroma, como un humo, de un color como morado, como entre morado y azul. Y se quedó en el frente de la cocina. Miren, todo el pan. Cuando fuimos a mirarla a la cena, el pan estaba mohoso. En 4 días se nos dañó toda la comida. Y por eso dije, a mi casa no entra sino el que yo quiera. Y el que yo, guiado por el Espíritu, diga que entra. Por eso a mí celebré que el apóstol Rosa, ayer me puse, esta mañana que hablamos, en 7 días no hablamos apóstol hasta allí, pero celebré que se hubiera ido a vivir fuera de la iglesia. Uy, vivir dentro de la iglesia, hermano, usted no sabe, usted llega y usted dice, ay, vamos a donde la pastora, qué fastidio. Pues como usted no se los ha dicho, porque yo creo que el amor de madre nunca se lo va a dar. Uy, hermano, yo sí le tengo que decir, qué fastidio vivir en la iglesia. Que no hay privacidad, no es nada, no. Mano, todas las ovejas creen que pueden llegar cuando les dé la gana, entrar a la cocina, comerse el pan. Yo no sé si a quién le pasaba, pero yo conozco pastores que vienen en el mismo sitio de la iglesia. La gente llega y se les come el mercado, hermanos. Un día hoy le metí un calvario a un muchacho. En serio, hermano, porque me dio rabia. Hermano, es que eso no es suyo. Se ha atrevido. Ay, pero es que la mamá del pastor Meano se ha atrevido a entrar en su casa a limpiar la comida de ellos. Es lo único que hay que no ofrendan ni bien. Y mire, ¿sabe que hablábamos con la apóstol y con otros ministros? Mire, vivir en la misma iglesia. En la iglesia, ¿qué hay? Se supone que hay santidad, pero la gente enferma llega a la iglesia, los endemoniados llegan a la iglesia. Y miren, las luchas más grandes es cuando ellos se van a dormir. Allá es donde llega el demonio. Oye, ¿por qué me sacó de pancha? Oiga, vea, y empiezan a torturarlos a uno. Y uno, señor, ¿pero por qué? Usted va a descansar, ahora se va a dormir como una reina. No está sierva. Claro. Y vamos a interceder por el pastor, por el profeta Isidro. Sí. Porque Dios le va a dar, le tiene o le puede dar, no le tiene, no le puede dar un lugar para la iglesia y que él viva tranquilo. Sí. Ay, vea, las ovejas no respetan que usted a las 3 de la mañana esté durmiendo. ¿A usted qué le importa si el pastor ora a las 3 o no? Llegan y golpean, mano.
Y dejar entrar cierta gente a la habitación donde yo duermo es abrir puertas. Entonces le enseñé 3 cosas: cierre puertas, hábitos, pensamientos, palabras, ¿verdad? Cierre puertas también de la iniquidad, de las heredades que le han entregado, pero también cierre puertas cotidianas, la televisión, el celular, las conversaciones. Facebook, WhatsApp. Claro, todo eso pueden ser puertas espirituales, dependiendo de lo que usted hable. No vaya a usar, Dependiendo de lo que usted hable. El televisor es bueno, pues usted va a ver pues ya todas las películas de matar y de sangre o pornografía, pues usted tiene la puerta abierta. Cierro con este testimonio. Hace un tiempo, mire, yo desde muy adolescente yo le pacté mi sexualidad al Señor y le pacté mi vida. Pues mi mamá me entregó desde que estaba en el vientre de ella y de verdad que así fue. Y pues a mí la verdad es que la parte moral nunca fue mi debilidad. O sea, yo creo que la inmoralidad, yo creo que yo podía acostarme con una muchacha en la misma cama y despertar vestidos, y más bien yo ponía almohadas en medio para que no me acercara. Ahora de reto, Satanás, que llena de demonios estás. Pero un día, ahora mi computadora, Dios sabe que fue consagrada para el Señor. O sea, mi computadora yo la ocupaba para estudiar y para desarrollar mis estudios bíblicos, para nada más. Había alguien que ocupaba mi computadora y yo tenía 2 sesiones, la sesión administrativa y la sesión donde entraban los intrusos, así le llamaba yo a la sesión. Y le tenía de imagen un sapito, para que se sintieran aludidos, los sapos que usan mi computadora. Entonces resulta que a mi pantalla, a mi computador portátil se le dañó el cierre, era un portátil, se le abrió y me tocaba dejarlo abierto siempre porque se le dañó una partecita, no podía cerrar. Entonces mi cama estaba acá y en mi biblioteca y mi computador quedaba encima del escritorio de la biblioteca y quedaba abierto, mirando como usted tiene su televisor. Entonces estaba durmiendo cuando yo escuchaba como... Y eso que abrí los ojos, yo no sabía si yo estaba dormido, o sea, no sabía si era real o era una visión. Y enfoqué bien los ojos, porque usted dormido no sabe lo que ve, y había un demonio saliendo por la pantalla, la cabeza salía por la pantalla del computador, hacía coquitos y se reía y se metía. Y entonces yo de una vez me senté en la cama y reprendí eso y lo mandé fuera, y él seguía, y a mí me ofende que un demonio no me obedezca. Eso a mí me enrabona, perdón, me enoja demasiado, porque en ocasiones ha pasado. Y en esa ocasión me pasó, y yo dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no hace caso? No me obedece. No me obedece. Y de una vez dije, alguien más ocupa mi computador, y entré a la sesión y ¡plá! La lista de pornografía. Y ahí era la puerta para que el demonio saliera. Y sin yo saberlo, después yo no me hubiera despertado, después, ay Señor, ayúdame con tanto sueño húmedo o caliente o erótico que tengo. Pues deje de andar viendo basura y póngale control a las cosas. Mis computadores tienen bloqueos contra pornografía y hechicería. Eso usted llama a la entidad que le presta el servicio y usted dice: quiero bloquear toda página de pornografía y toda esotérico. Yo le tengo bloqueado. Usted en mi casa puede intentarlo, no puede entrar. O ahí mismo la configuración, usted mismo lo bloquea. Le pone un proxy y lo bloquea. De una. Y cierra puertas. ¿Ya? Cierran puertas. La música, hermanos. Es pecado, pastor, escuchar los 50 de Joselito. Pastor, una pregunta. Yo siempre, bueno, con el permiso de la pastora, siempre me acordaba al profeta Oca que me decía que él me admiraba por esa parte. ¿En qué sentido? Porque él dice: yo no entiendo la valentía que tienes tú, porque yo trabajo en un gimnasio. Claro, una cosa es que yo me ponga a bailar la música que escuche mientras, pero a veces tengo que escucharla porque más no me queda de otra. Pero yo no soy de lo que tengo que escuchar una música para yo sentirme motivado en eso. Y aparte, yo muchas veces, a veces tengo que ver videos de fisicoculturismo, y es lo que usted estaba diciendo, que ahí ya salen mujeres con sus trajes de baño. Igualmente yo estoy en una competencia y yo estoy montado
igualmente se pasean todas esas atletas como si en ese caso yo le digo, bueno, Señor, estoy utilizando algo de un talento que tú me has dado y gracias al Señor yo he estado utilizándolo mucho a los que me lo han dicho hasta por los apóstoles, los profetas, que eso es algo donde el Señor me va a utilizar y es lo que yo he estado haciendo. Es que una cosa es estar donde yo debo estar y tener que presenciar muchas cosas. Usted va a trabajar en el centro de narcotráfico, prostitución, hay un montón de cosas. Usted puede ir a predicarle un poco a prostitutas peladas. El dilema es que usted termine excitado que termine acostado. Sí, ¿Sí? ¿Entiende la diferencia? Sí. O sea, vuelvo y le digo, usted puede ver una película. El detalle es que usted, para usted sea una disciplina y que deje entrar demonios y espíritus a su casa a través de la televisión. La música. Una cosa es que es mi trabajo. O sea, usted va en el bus y ahí está un montón de canciones que usted escucha y que su cerebro empieza hasta a recordar. Despacito. Y a usted se le pega, hermano. No, en serio. Todo el mundo está en iglesia, hermano. Una vez, porque me ha pasado y vuelve. El ministro de adoración terminó la alabanza, la adoración, ya iba a predicar yo y empezó. Mauricio, ¿qué está tocando? Ay, perdón, Paz, perdón. Porque se permea la mente. Y eso es normal. El problema es que yo tenga la disciplina de estar escuchando. Eso es como el que estudia música. Mira, quiera usted o no le toca. Exacto. Correcto. Pero de ahí a que. De ahí a que usted lo practique, porque nosotros debemos poner coraza en todo. Eso llama distinguir. Ahí nos tocaría andar en pelotos porque de ir a comprar en un almacén ropa. Esa ropa usted no sabe quién se la midió. Usted no sabe quién la pasó por la máquina. ¿Qué tal la costurera es una bruja? Por eso cuando usted compre chinos o ropa, chinos, perdón, yo le digo hacia la ropa. Cuando usted compre ropa, ore por la ropa. Pues claro, hermano, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? ¿Usted ora por los alimentos? Claro. ¿Por qué? Porque no se sabe la proveniencia. ¿Usted sabe de dónde proviene? Ore por Lo su mismo ropa. la ropa, los zapatos, el mercado, o sea, todo. Claro, hermano. Porque por eso es que a usted a veces come algo y que se le está mal y dice, pero ¿por qué si a mí no me sentía mal? Bueno, listo. Entonces vamos a dejar hasta ahí y esta semana, mis amados, vamos a trabajar en cerrar puertas espirituales. Un intercesor se debe concentrar antes de ir a interceder por otros en orar por sí mismo y en cerrar las puertas espirituales que tenga. ¿Ya? Entonces, 3 puertas espirituales, no, 3 escenarios donde se pueden abrir puertas espirituales. 1, hábitos constantes que tengamos, palabras, pensamientos. 2, herencias que nos transmiten. Y 3, lo cotidiano. Miren, los detalles más sencillos abren puertas espirituales. ¿Les puedo dar el testimonio del cual? Claro, sí, pues sí, estás en el libro, claro. Sí. Mire, hace 5 años.